Buenas, en este vídeo os voy a intentar explicar lo que es la interpretación geométrica de la derivada. ¿Vale? Vamos a ver qué significa esto geométricamente hablando, lo que es la derivada de una función. Bien, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Ahora mismo muchos de vosotros estaréis así y la gran mayoría estaréis así. Vale, no os penséis que me he vuelto loca ni nada de eso. Aunque lo esté, esto simplemente, y aunque parezca un trabalenguas, es el significado de lo que significa la derivada en un punto. Entonces, aunque es un poco rollo y un poco raro, os lo voy a intentar explicar poco a poco. Mirad, si tenéis una función, la función que tenemos aquí trazada es la función que está en rojo, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? La gráfica esta que aparece aquí, que en este caso es una parábola, es la función. Vale, entonces el punto que tenemos aquí señalado, vamos a suponer que es, da igual, yo que sé, el 3, ¿vale? Puede ser. Pues si yo calculo la derivada de la función, es decir, si calculo f' y calculo lo que vale esta derivada en el 3, si calculo la derivada en el 3, voy a obtener un número, el que sea. El número que yo calcule, que en este caso ya os digo que va a ser positivo, este número es la pendiente de la tangente en ese punto. Es decir, el número que yo calcule es la pendiente de esta recta de aquí, de la verde. Bueno, más o menos vamos a poner que es 2, por ejemplo. Si la derivada en el 3 es 2, significa que la pendiente de esta recta tangente de aquí es 2. Bueno, la aplicación de esto es muy sencilla. Si yo tengo la ecuación de una función y vamos a imaginar que no la tengo dibujada. No sé cómo es la función gráficamente dibujada, no sé cuál es la gráfica, pero quiero saber cosas de ella. Si yo calculo la derivada de esa función y me dicen que la derivada, o yo lo calculo y me sale que la derivada en el punto A es negativa, significará que la función en el A decrece. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos aquí el punto A. Si calculo la derivada y sustituyo en la derivada A y me sale negativa, la recta tangente va a ser así. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la función en este punto? Si os dais cuenta, decrece. Por otra parte, si la derivada en otro punto, por ejemplo en un punto B, es positiva, ¿qué va a significar? Que crece. Por ejemplo, aquí. Si ese es el B y la derivada me sale positiva, quiere decir que la tangente en ese punto es creciente. ¿Por qué? Porque su pendiente es positiva. Y por otra parte, si en otro punto me sale 0, como por ejemplo, eso me va a ocurrir en este de aquí, si me sale 0, quiere decir que la recta tangente tiene pendiente 0. Si la recta tangente tiene pendiente 0, mirad, es de esta manera. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este punto? En x igual a c, pues que vamos a tener o un máximo o un mínimo. Por ejemplo, aquí también tenéis la pendiente va a ser 0, es decir, la derivada en este punto de, por ejemplo, va a ser 0, aquí también, aquí también. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la función 5x² más e elevado a x. Y la pregunta es, ¿cómo es la función en x igual a 4? ¿Crece, decrece, tiene máximo, tiene mínimo? Bueno, pues esto es muy sencillo. Lo que hacemos primero es calcular la derivada. Ya os he puesto una función muy facilita. La derivada de esta función es muy sencilla. Sería 10x más e elevado a x.
Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es ver qué pasa con esta derivada en el 4. Si calculamos la derivada en el 4, pues nada, simplemente sustituimos 10 por 4 más e elevado a 4. No hace falta hacer esta cuenta, solo con ver esto de aquí, 40 más e elevado a 4, esto ya sabemos que es positivo, y como esto de aquí es positivo, es decir, la derivada en el 4 es positiva, lo que ocurre es que la recta tangente en el 4 es creciente. Entonces, ¿qué ocurre con f, con la función que me daban a mí al principio, en el 4? Si la recta tangente es creciente, os tenéis que imaginar la recta tangente así y os tenéis que imaginar la gráfica así. ¿Cómo es la gráfica en ese punto entonces? Creciente también. La respuesta sería que f crece en x igual a 4. Hacemos otro ejemplo. Tenemos esta vez una función polinómica muy sencillita y vamos a ver qué pasa en el 1, en x igual a 1. Como antes, lo primero calculamos la derivada. La derivada de f es 4x menos 4. Ahora vemos qué pasa en el 1, que simplemente es sustituir. Y fijaos, 4 por 1 menos 4, 0. Imaginaos, la función será como sea y la recta tangente es así, constante. Entonces la función sea como sea, en el 1, que será aquí, pues tiene o un máximo o un mínimo. Máximo o mínimo. F tiene en x igual a 1 un máximo o un mínimo. Aquí tendríais acabado el ejercicio, pero os recuerdo una cosa, lo que tenemos aquí es una función cuadrática, es una parábola, y como este valor de aquí es positivo, ya sabéis que la parábola va a ser de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tienen las parábolas que son de esta manera son mínimos. De manera que en la respuesta, como vosotros ya sabéis lo que sabéis de funciones cuadráticas, en la respuesta podéis decir que f tiene en x igual a 1 un mínimo. Y lo de un máximo pues lo podéis quitar y quedaos con la respuesta. En el caso de que no sepáis si es máximo o mínimo, dejáis un máximo o un mínimo, pero en este caso podemos decir que es un mínimo. Bueno, espero que os hayáis enterado más o menos de esto y si no, podéis ver el vídeo todas las veces que lo necesitéis.